Yo volví. Historias de experiencias cercanas a la muerte. Lo primero que recuerdo es haber estado arriba, pegada al techo del quirófano. No sentía dolor. No sentía mi cuerpo. Solo una calma extraña, como si algo me hubiera desenroscado de mí misma. Abajo, los médicos se movían rápido alrededor de una forma que tardé en reconocer. Esa forma era yo. Vi el brillo húmedo de los instrumentos. Escuché metal contra metal, respiraciones filtradas por mascarillas, el pitido irregular de una máquina mordiendo el silencio. Entonces el cirujano pidió un instrumento. Le pasaron el incorrecto. Lo lanzó al suelo con un golpe seco y violento. Ese sonido quedó vibrando más de lo normal, como si el aire fuera agua pesada, como si el tiempo se hubiera atascado alrededor de ese objeto. Después, todo se abrió. No vi una puerta, no vi una pared romperse, solo apareció un túnel larguísimo delante de mí. La oscuridad no era negra del todo. Tenía capas azules, grises, plateadas, como humo iluminado desde dentro. Me deslicé sin moverme, sin pasos, sin peso, sin decidir realmente avanzar. Y mientras la luz crecía, empezó la música. No venía de un lugar concreto. No tenía instrumentos que yo pudiera nombrar. Era inmensa y delicada a la vez, demasiado hermosa para parecer real. Cada nota me atravesaba como temperatura, como memoria, como una voz que no usaba palabras. Sentí que si seguía escuchándola, olvidaría la tierra por completo. Y quise hacerlo. Al final del túnel, la luz no cegaba, me recibía. Salí a un lugar imposible de describir sin mentir un poco. Había flores, pero ninguna se parecía a las del mundo. Tenían color, y al mismo tiempo, parecían hechas de luz fría. Los árboles eran altos, quietos, demasiado perfectos, y corría un arroyo claro con un sonido suave y continuo. Sobre el agua había un puente. No era de piedra ni de madera cortada. Parecía formado por troncos entrelazados, vivos, retorcidos, como si hubieran crecido así a propósito. Yo sabía que debía cruzarlo. No sé cómo lo sabía, pero en ese lugar todo parecía anterior a las preguntas. Entonces, las vi al otro lado. Primero reconocí a mi abuela. No joven, no vieja, simplemente ella, con esa certeza que duele más que la vista. A su lado había otra mujer. No la conocía, pero sus ojos eran de un azul intensísimo. Tenía un lunar oscuro cerca de la boca y una pequeña hendidura en la barbilla. Recuerdo esos detalles porque todo lo demás brillaba demasiado. Di un paso hacia el puente. El aire cambió de presión. El sonido del arroyo se volvió lejano. Y mi abuela me habló sin mover apenas los labios. Vuelve. No es tu momento. Vendrás después. No sentí amenaza. Sentí una tristeza tan grande que parecía física, como si me arrancaran de un lugar que era más hogar que mi propia vida. Quise correr hacia ella. Quise tocar su mano. Quise ignorarla. Entonces llegó un impulso brutal. Un golpe de velocidad. Un rugido sin sonido. Un tirón que me dobló hacia atrás en la nada. Y desperté.
El cuarto del hospital olía a desinfectante y tela caliente. Tenía la boca seca, el pecho pesado, la piel demasiado sensible al aire. Mi madre estaba sentada junto a la cama llorando. Eso ya me pareció extraño. Nunca habíamos sido cercanas. Me dijo que casi me perdían, que había estado inconsciente durante días. Yo intenté incorporarme para hablar. Necesitaba contarlo antes de que el recuerdo se cerrara. Le dije que había visto algo. Ella quiso hacerme callar y descansar. Pero insistí. Le conté el quirófano, el techo, el instrumento arrojado al suelo, el túnel, la música, el arroyo y el puente de troncos. Cuando mencioné a mi abuela, su expresión cambió. Pero cuando describí a la otra mujer, dejó de respirar un instante. Ojos azules muy brillantes, un lunar junto a la boca, la barbilla hundida. Mi madre me miró como si yo hubiera abierto algo que debía seguir cerrado. Me dijo que esa mujer era su abuela. Mi bisabuela. Murió mucho antes de que yo naciera. Nunca había visto una foto suya. Nunca había escuchado una descripción detallada. Y sin embargo estaba allí, esperando junto al puente. Más tarde vino el cirujano. Traía esa expresión profesional que intenta ordenar lo imposible. Me explicó lo enferma que había estado y dijo algo que todavía escucho por las noches. Moriste en la mesa. Se me heló la espalda. Entonces le dije que lo había visto todo desde arriba. Le hablé del instrumento que tiró al suelo. Su cara se vació. No me contradijo. Solo me preguntó con voz baja con quién había hablado. Le dije que con nadie. Y era verdad, al menos no de la manera en que hablamos aquí. Desde entonces, amo la música de una forma que no puedo explicar. A veces una nota sostenida me devuelve el frío de aquel túnel. A veces el sonido del agua me hace pensar en ese puente. Y a veces, justo antes de dormir, recuerdo los ojos de aquella mujer desconocida. No sé si vi el más allá. No sé si mi cerebro moribundo construyó un paisaje con recuerdos prestados. No sé por qué había alguien esperándome a quien yo no podía conocer. Solo sé que crucé hasta el borde de un lugar donde me reconocieron antes de verme. Y a veces temo que, cuando vuelva a escuchar esa música, ya no me dirán que regrese. Lo primero que recuerdo no fue dolor. Fue una presión inmensa, como si el mundo entero me hubiera cerrado la boca. No podía respirar y aún así sentía cada segundo estirarse demasiado. Después ni siquiera hubo segundos. Solo silencio. Un silencio tan grueso que parecía empujarme hacia abajo. Yo sabía que algo estaba mal porque no sentía mi cuerpo completo. Mi pecho era una puerta hundida. Mi lado izquierdo era un pozo helado sin aire. Y en el centro de todo había golpes lejanos. Rítmicos al principio, violentos después. Como si alguien estuviera intentando entrar a una habitación donde yo ya no estaba. No veía médicos. No veía luces de quirófano, solo sacudidas sordas atravesando una oscuridad sin paredes. Cada impacto me llegaba amortiguado, como desde el fondo de agua negra y espesa. Luego apareció una sensación peor. No era miedo exactamente, era reconocimiento. Como si ese lugar me hubiera estado esperando desde antes de nacer. No había cielo,
No había suelo, pero yo seguía descendiendo. A veces una vibración atravesaba la nada, y por una fracción mínima sentía calor en el pecho. Después volvía el frío, un frío médico, metálico, artificial. Mucho después entendí que me estaban descargando una y otra vez. Todavía llevo esas marcas quemadas sobre la piel. Pero allí abajo las descargas no parecían intentos de salvarme. Parecían llamadas. Y algo respondía. No con voz, no con palabras, con presencia. Era como notar una figura detrás de una cortina que no existe. No podía verla de frente, solo sabía dónde estaba. Siempre un poco a mi derecha, siempre inmóvil, siempre esperando. Intenté pensar en mi nombre, no pude. Intenté recordar a mi familia. Las caras se deshicieron como humo mojado. Intenté rezar, pero allí las palabras no funcionaban igual. Se abrían y se vaciaban antes de terminar. Entonces sentí algo imposible. Un tirón dentro del pecho. No por fuera, desde adentro, como si una herramienta hubiera entrado por un lugar prohibido y estuviera inflando algo marchito. Más tarde, me dijeron que habían llegado a mi corazón por la arteria femoral con un balón. Pero en ese lugar no lo sentí como un procedimiento. Lo sentí como una intrusión. Algo forzando una puerta que ya había sido cerrada. La presencia a mi derecha reaccionó entonces. No se movió. Y aún así cambió todo. El silencio se tensó. La oscuridad tomó profundidad, y tuve la certeza horrible de que yo no era la única muerta allí. No vi rostros, no escuché lamentos, nada tan simple, solo una multitud insinuada por pequeñas variaciones del vacío, como cuerpos ausentes dejando huecos donde no debería haber nada. Yo era uno de esos huecos y algo estaba decidiendo si debía quedarme. En algún punto oí una frase, no con oídos, directamente dentro de mí. No decía ven, no decía vete, decía casi. Solo eso, casi. La palabra me atravesó con más fuerza que cualquier descarga. Y de repente, el tiempo regresó como una avalancha. Golpes en el pecho, aire raspando la garganta, presión en las costillas, un sabor a metal y plástico, sirenas muy lejos, voces quebradas muy cerca. El mundo volvió en pedazos sucios y fríos. No desperté como en las películas. No hubo paz. No hubo túnel amable. Volví como quien es arrastrada por un gancho. Mi corazón latía sin manos apretándolo ya. Pero yo seguía sintiendo aquella presencia en la derecha. Incluso conectada a máquinas. Incluso sedada. Incluso cuando comprobaron mi cerebro esperando encontrar daño. No encontraron nada, ni una huella visible de haber estado muerta. Nada salvo las quemaduras sobre mi pecho y esa certeza que no puedo entregar a ningún escáner. Dicen que llegué en una bolsa para cadáveres. Dicen que fueron 2 horas de reanimación. Dicen que no debería estar aquí. Yo también lo creo. Porque a veces despierto antes del amanecer sin poder moverme.
y siento el lado izquierdo del pecho extrañamente vacío, como si el aire evitara entrar allí, como si algo recordara el camino de regreso. Entonces miro la habitación oscura y nunca miro a la derecha de inmediato. Primero escucho, busco ese silencio grueso, esa espera inmóvil. A veces no hay nada, a veces sí. Y cuando está, no necesito verla para saberlo. El aire cambia de peso. La noche se vuelve más profunda que la habitación. Y por un segundo siento que sigo allí abajo. En ese lugar sin cielo ni suelo, donde una voz dijo casi, y algo decidió devolverme. Todavía no sé si regresé sola. Tenía 5 años cuando el mar quiso tragarme. Recuerdo la espuma golpeándome las piernas como si quisiera empujarme más adentro. El agua estaba helada. No era un frío normal. Era un frío que entraba por la nariz y me raspaba por dentro. Di un paso mal y el suelo desapareció debajo de mí. Mi boca se abrió antes de que pudiera gritar. Tragué sal, arena, burbujas y luego ese peso brutal en el pecho. Pataleé sin saber hacia dónde estaba arriba. Todo giraba. La luz se partía en pedazos sobre mi cabeza, pero cada vez estaba más lejos. Escuchaba el mar desde dentro del mar, como un rugido apagado detrás de una pared enorme. Entonces pasó algo que nunca he podido explicar. El agua dejó de moverse. No alrededor del mar, alrededor de mí, como si yo hubiera entrado en una habitación hecha de agua quieta. Ya no sentía mis brazos, ni mis piernas, ni el dolor de los pulmones. Solo una presión inmensa en los oídos y un zumbido fino, constante, como una radio lejana, buscando una voz. Pensé que iba a dormirme allí, y entonces vi el fondo. Eso no tenía sentido porque estaba demasiado profundo, pero lo vi con una claridad imposible. No era arena, no eran rocas. Parecía una llanura negra, respirando muy despacio. Cada pulso levantaba nubes de sedimento como si algo enorme durmiera debajo. Quise subir. No subí. Algo me estaba mirando desde abajo. No vi ojos al principio. Vi 2 zonas pálidas donde el agua parecía más clara, como si la oscuridad allí no pudiera mantenerse cerrada. Se abrieron despacio y entendí que me habían encontrado antes de que yo las viera. No sentí maldad. Eso habría sido más fácil. Sentí reconocimiento, como cuando alguien te mira y sabe tu nombre antes de oírlo. Yo tenía 5 años y aún así pensé una frase imposible. No es la primera vez. No sé de dónde vino ese pensamiento. No sonaba como mi voz. Sonaba vieja, húmeda, casi cansada. Después vi algo moverse a mi izquierda. Una silueta pequeña, quieta, suspendida igual que yo. Pensé que era otra niña,
pero no tenía cara. Donde debía estar el rostro, había una superficie lisa, como porcelana, mojada bajo sombra. Y aún así, sentí que me sonreía. Quise apartarme. No pude. La figura levantó la cabeza muy despacio. Detrás de ella aparecieron otras formas, más altas, más largas, quietas en fila sobre aquella llanura negra, esperando algo o a alguien. Entonces, el zumbido cambió. Se volvió una vibración dentro de mis dientes. Aunque estaba bajo el agua, escuché palabras, no con los oídos, dentro de la cabeza, lentas, separadas, como si el mar aprendiera a hablar usando mis recuerdos. No entendí la frase completa, solo el final. Todavía no. En ese instante, algo tiró de mi tobillo. Fue un tirón seco, decidido, no como una corriente, como una mano que no necesitaba dedos. La llanura negra se abrió en una grieta delgada, y de esa grieta salió una luz enferma. No blanca, no azul, un color pálido que parecía incorrecto. La figura sin cara giró hacia esa luz. Las otras también. Y por primera vez sentí que yo no debía estar viéndolo. Algo golpeó mi espalda. Después, otro golpe. Y el cuarto fue aire. Salí a la superficie tosiendo como si me arrancaran el pecho. Escuché gritos en la playa, brazos moviéndose, pasos corriendo sobre arena mojada, pero todo sonaba lejísimos, como si parte de mí siguiera abajo. Me sacaron del agua, vomité sal, lloré, temblé durante horas. Eso es lo que mi familia recuerda. Yo recuerdo otra cosa. Mientras tosía boca arriba sobre la arena, miré al mar una última vez. La superficie estaba oscura y lisa. Demasiado lisa. Y por un segundo, vi dos zonas pálidas bajo el agua. No subían. No se movían, solo seguían allí, como si esperaran que creciera. Han pasado años. No me gusta nadar donde no veo el fondo, ni dormir con ventanas abiertas cuando llueve. A veces me despierta el mismo zumbido. Finon. Paciente, pegado al oído izquierdo. Y en noches muy húmedas, justo antes de dormir, siento sal en la lengua, aunque esté lejos del mar. Lo peor no es haber sentido que moría. Lo peor es la certeza de que algo me dejó volver y que aquella voz no sonó como una amenaza. Sonó como una promesa. Los vi esperando junto a mi coche y supe que algo ya había salido mal. Era 2004 y yo tenía 24 años, estudiaba en Reino Unido y repartía comida por las noches. La casa detrás de mí olía a fritura
césped mojado y calefacción vieja escapando por una ventana. Cuando cerré la entrega, escuché risas bajas, zapatillas arrastrándose y un golpe leve contra mi puerta. No vi cuchillos ni armas, pero vi esa calma sucia que tienen algunos antes de hacer daño. Uno dio un paso hacia mí y mi cuerpo decidió correr antes que pensar. Corrí apenas unos segundos. Escuchaba mis propias llaves golpear contra mi muslo como un reloj acelerado. El aire frío me cortaba la garganta. Luego sentí el peso detrás de mí. Me derribaron con una violencia seca, sin palabras, como si yo fuera solo un objeto estorbando. Mi sien golpeó el borde de la acera. Recuerdo el sonido antes que el dolor. Un chasquido sordo dentro de mi cabeza. Después, un zumbido eléctrico llenándolo todo. No podía incorporarme bien. Mis dedos tocaban el asfalto helado y rugoso, mientras la sangre me calentaba la oreja. A través de una niebla espesa, vi cómo tomaban mis llaves. Vi mi coche arrancar y alejarse sin mí. Y entonces, ocurrió algo que todavía no sé decir sin sentir que miento. No hubo oscuridad completa. No hubo túnel como en las historias. Solo una blancura cálida, inmensa, demasiado viva para parecer luz normal. No me rodeaba. Más bien me absorbía sin tocarme. Allí no sentía el frío, ni la acera, ni el peso de mi cuerpo. El tiempo dejó de avanzar de frente. Se abría en capas, como páginas húmedas pegadas unas sobre otras. Vi escenas de mi infancia. Un pasillo, una puerta amarilla, la cara cansada de mi madre, una vergüenza que creía olvidada, una tarde gris en la escuela, el olor de una chaqueta mojada, un llanto escondido que jamás conté a nadie. No eran recuerdos sueltos, eran completos, con temperatura, peso, textura y pensamientos exactos. Incluso aparecieron momentos que yo no sabía que seguían dentro de mí. Los más tristes brillaban igual que los felices. Y eso fue lo más extraño. Nada dolía allí. Todo estaba liberado de su herida original. Empecé a llorar, pero no de miedo. Lloré con una felicidad insoportable, casi vergonzosa, como si al fin me hubieran quitado una armadura clavada a la piel. No extrañaba a mi familia. No extrañaba a mis amigos. No extrañaba mi nombre. Entendí, o creí entender, que podía irme sin llevarme nada. Esa paz debería consolarme al recordarla, pero me asusta, porque era demasiado fácil soltarlo todo. Lo siguiente que recuerdo es una luz distinta, más plana, más cruel, la del hospital. Un médico me hablaba y yo veía su boca moverse como si el idioma hubiera sido borrado del aire. Había sufrido daño cerebral y perdí la memoria durante horas, pero esa explicación nunca alcanzó lo que sentí. No era solo amnesia, era vacío. No sabía quién era. No podía encontrarme dentro de mi cabeza. Como si alguien hubiera vaciado una casa y luego hubiera dejado las luces encendidas. A la mañana siguiente, los recuerdos empezaron a regresar. Primero mi nombre, luego trozos de mi vida, luego rostros, fechas, calles, pero entraban como objetos encontrados en bolsillos ajenos. Reconocibles, sí, íntimos, no del todo. Y desde entonces, arrastro la parte más perturbadora de aquella noche. No siento que mi alma pertenezca a este cuerpo. No es una metáfora. No hablo de depresión ni de distancia emocional. Hablo de una certeza física. Como ponerse un abrigo todavía tibio de otra persona. Como entrar en una habitación donde alguien acaba de irse y aún queda su forma en el aire. Durante años he sentido que el alma original de este cuerpo se fue aquella noche.
Y yo entré después, no para robarlo, no por elección, simplemente estaba vacío. Conservaba recuerdos, hábitos, una voz, una historia útil para seguir funcionando. Pero yo no era exactamente el que la había vivido. Eso explicaría algo más. Desde entonces mis emociones se sienten amortiguadas, no ausentes del todo, solo lejanas, como si me llegaran a través de varias paredes y agua negra. Puedo reconocer la tristeza, pero casi nunca me atraviesa. Puedo reconocer la alegría, pero no me posee. A veces miro fotografías de mi pasado y siento que estoy estudiando la biografía precisa de un desconocido. Lo peor no fue morir. Fue regresar con la sospecha de haber desplazado a alguien. A veces, justo antes de dormir, noto una resistencia mínima en mi pecho, como un desacuerdo silencioso, como si el cuerpo recordara otra manera de estar habitado. No oigo voces, no veo apariciones, no tengo pruebas, solo esta sensación persistente e indecente de haber continuado una vida que ya había terminado para su dueño real. Los médicos dijeron trauma, conmoción, pérdida temporal de memoria. Y quizá tengan razón, pero ninguna resonancia explica por qué la luz se sintió más real que este mundo, ni por qué allí estaba feliz de desaparecer, ni por qué al volver no sentí regreso. Sentí ocupación. Desde esa noche, la muerte no me parece un final, me parece una puerta ya abierta, y lo que más me inquieta no es lo que vi al cruzarla, sino la posibilidad de que algo regresó en mi lugar. Lo primero que escuché fue un tren atravesándome la cabeza. No afuera, adentro. Como si el cráneo tuviera rieles y algo inmenso acabara de pasar. Después llegó una oscuridad breve y espesa. No era sueño ni desmayo. Era una interrupción. Cuando pude percibirme otra vez, estaba subiendo unas escaleras doradas. No recuerdo haber dado el primer paso. Solo recuerdo estar ya ascendiendo. Cada escalón brillaba con una luz suave, pero alrededor seguía existiendo un vacío frío. Arriba me esperaban nubes rosadas, tornasoladas, casi líquidas. Floté sobre ellas sin esfuerzo. Y por primera vez, el dolor desapareció. Mi cabeza ya no parecía a punto de estallar. Ese alivio fue tan profundo que quise quedarme allí para siempre. Parecía un parque, pero un parque sin suelo, sin horizonte, sin sol visible. Todo respiraba una calma extraña. Y aún así yo sentía que algo no encajaba. No vi a mis familiares. Vi a familiares de una pareja anciana que conocía. La hermana de ella. El hermano de él. Me reconocieron de inmediato. Yo corrí hacia ellos, sintiendo una alegría desesperada. Pero antes de que pudiera preguntar nada, me dijeron que no podía quedarme. Que tenía que irme. No lo dijeron con la boca. Nadie movía los labios allí. Las palabras aparecían enteras dentro de mi mente. Sin sonido. Sin eco. Sin posibilidad de fingir que había entendido mal. Entonces apareció quien yo llamé mi guía. No puedo describir su rostro. No estoy segura de que tuviera uno. Solo supe que estaba a cargo de mí y que yo no podía decidir nada. Me condujo a un lugar que en mi mente era una biblioteca, pero no tenía paredes, ni piso, ni techo, ni estantes reales. Aún así, yo sabía que era una biblioteca. Corrí hacia una pared inexistente y empecé a leer algo que no sé repetir ahora. Era como recordar en vez de leer.
como si las frases ya hubieran estado dentro de mí. El guía me levantó después. No del todo. Apenas a un palmo del suelo que tampoco existía. Y avanzamos flotando hacia otro lugar. Entonces vi el jardín. Era hermoso de una forma que ahora me incomoda recordar. Porque nada tan hermoso debería sentirse tan inaccesible. Allí distinguí a María José y un niño pequeño. Me saludaban desde la distancia, como si me conocieran desde siempre. Yo quería acercarme, pero otra vez no me dejaron. Seguimos moviéndonos. Sobrevolamos un río silencioso y oscuro. En el fondo había tulipanes vivos. No me refiero a que se movieran con la corriente. Digo que estaban vivos de verdad. Cantaban. Las voces venían del agua y también de arriba, como si unos ángeles invisibles respondieran desde el aire. Era bello. Sí, pero también imposible. El agua no distorsionaba las voces. Las volvía más nítidas, más cercanas a mi pecho que a mis oídos. Después, vi a una mujer bellísima de pie a un lado, quieta, esperando algo. Sentí un impulso feroz de ir hacia ella. No sabía quién era, pero una parte de mí sí lo sabía. Y esa parte se sintió arrancada cuando el guía me impidió acercarme. Luego entramos en una habitación sin bordes. Había unas 11 personas caminando en círculo. Todas seguían al primero. Daban vueltas con una urgencia muda, como si buscaran una salida que solo aparecía para él. Entonces el que iba delante se acercó a algo parecido a un muro de vidrio y dijo: «Ayúdame». No con voz. Dentro de mi cabeza. Sentí su desesperación como si me la hubieran clavado en el estómago. Intenté correr hacia él, pero el guía me detuvo otra vez. Me hizo entender que yo no podía salvarlo, que solo él podía salvarse. Eso me heló más que cualquier otra cosa, porque allí todo parecía gobernado por reglas invisibles. Reglas absolutas. Reglas que nadie discutía. Reglas que yo no conocía. Volvimos a la biblioteca sin paredes. Entonces escuché una presencia al otro lado. Supe de inmediato quién era. Jesús estaba en una sala contigua que no podía ver completa. Corrí hacia esa voz con una necesidad casi violenta. Pero había una barrera. No sé si era una puerta, una ley o mi propia condición. No pude cruzar. Me llené de rabia. Una rabia infantil y total. Después de todo lo que había visto, eso era lo único que quería. Entrar. Mientras yo estaba allí, temblando de furia, alguien me sujetó la muñeca. Giré y vi una figura inmensa, hecha de energía dorada. No tenía rasgos claros, pero ocupaba el espacio como una montaña viva. No habló con sonido. Aún así entendí cada palabra. Supe que era Dios. No sentí ternura solamente. Sentí amor y una severidad imposible de desafiar. Le dije que estaba furiosa porque no me dejaban ir con Jesús. La respuesta llegó limpia y firme. Si cruzas, no podrás volver. Me preguntó si quería entrar. Dije que sí sin pensarlo. Entonces, repitió que no podría regresar. Yo insistí. No quería quedarme allí. Solo quería verlo. Pero esa diferencia no pareció importar. Me dijo que debía volver a la tierra. Y añadió que me diría 2 cosas antes de decidir. Nunca escuché esas 2 cosas. Desperté de golpe en la cocina de la pareja anciana.
El regreso no fue suave. Fue como caer dentro de una caja demasiado pequeña. El aire pesaba. La luz dolía. Los sonidos tenían bordes. Y lo peor fue esto. No reconocí a nadie. Mi memoria había desaparecido. Rostros conocidos se sentían ajenos. La cocina parecía real, pero yo no. Años después tuve otro accidente. Un choque. Un golpe en la cabeza. Y otra vez la conciencia se apagó. No vi escaleras esa vez. No vi nubes. Caí directamente en una habitación conocida. 7 personas formaban un círculo. Una de ellas era el guía. Me miró con una mezcla de sorpresa y cansancio. Y me lanzó una sola frase dentro de la cabeza. ¿Qué haces aquí? Vuelve. Todavía no es tu hora. Regresé otra vez. Pero desde entonces, no puedo escuchar un tren sin sentir presión detrás de los ojos. No puedo ver tulipanes bajo lluvia sin pensar que cantan. Y a veces, justo antes de dormir, siento que alguien aún sostiene mi muñeca. Como si aquella puerta siguiera allí. Esperando que algún día vuelva a decir que sí,